¿Me confirman si pueden ver el aula virtual? Sí, se ve. Ok. Entonces, jóvenes, muy buenos días. Espero les haya ido bien en la primera prueba de laboratorio. Entonces, el día de hoy como tal, vamos a tener lo que es la segunda práctica de laboratorio, correspondiente, bueno, a la primera unidad que ya realizaron examen, que es para poder cerrarlo, que es el tema de ondas estacionarias real. Esa va a ser la práctica que vamos a realizar el día de hoy. En este caso, esta práctica como tal va a cambiar un poco la metodología comparada al informe anterior. En este caso, la metodología a emplear va a ser en el sentido de la redacción como tal del reporte. En este caso, vamos a ver un poco más adelante. Aquí bueno, creo que ya pudieron ver una actividad que aparece disponible, que es esta que está aquí. Si ustedes entran al aula virtual, se sitúan aquí en donde está ondas estacionarias. Al final aparece una actividad correspondiente a esta sección, 1105. Es un cuestionario donde ustedes van a desarrollar lo que es el reporte de laboratorio. Si ustedes le dan previsualizar el cuestionario ahora, van a encontrar todo el desglose de un reporte de laboratorio, tal como ustedes lo trabajaron en la práctica anterior, pero que lo redactaron ya sea en un documento de Word a mano. En este caso, la redacción del reporte la vamos a realizar directamente en el aula virtual. Más adelante les voy a explicar cómo vamos a estar haciendo la redacción por este medio, las consideraciones a tomar y cuáles son los inconvenientes que existen al momento de trabajar. Entonces, bien, solo comentarles, recuerden la prueba haberla realizado. Esta siempre va a estar habilitada como tal, así como la siguiente práctica que va a ser la próxima semana. La prueba se habilita, que permitan, Juan. Disculpen la interrupción. Entonces, como les comentaba, todas las pruebas, solo para que quede claro, todas las pruebas de laboratorio las vamos a hacer de ahora en adelante 15 minutos antes de la práctica de laboratorio como tal. Entonces, en su caso, siempre de 11 a 11 y 15 de la mañana, siempre va a ser las pruebas de laboratorio correspondientes. También comentarles algo, antes de que se me olvide, las próximas 2 semanas son 2 semanas que van a ser corridas de laboratorio. Esto por orden del coordinador, dado que estamos limitados de tiempo, ya entramos a noviembre, solo quedaría el próximo mes completo y una semana más para poder terminar el periodo. Entonces, en este caso, comento esto para que lo tengan en cuenta con sus asignaciones como tal. Entonces, solo eso quería decir antes de que se me fuese a olvidar el hecho de que la próxima semana y después de esa próxima semana son la práctica número 3 y 4. Y recuerden que la redacción de cada reporte, por órdenes del coordinador, se tiene que realizar en una semana. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar con esta práctica, cuyo nombre completo es medición de la densidad lineal de masa de una cuerda por medio de ondas estacionarias. Si ustedes recuerdan en su sección teórica de clase, ustedes abordaron lo que era el contenido de ondas mecánicas. Entonces, ahí nos vamos a centrar, vamos a hacer un pequeño repaso, más que todo solo para brindarles aquellos conceptos que necesito que recuerden, necesito que los tengamos claros, más que todo, que los tengamos aquí presentes, para poder abordar y comprender el desarrollo del laboratorio como tal. De igual forma que la práctica número 1, la práctica número 2 la vamos a hacer mediante un video, el cual trata de recrear lo que es la experiencia real de lo que fue esta práctica de laboratorio. Entonces, vamos a iniciar siempre con un pequeño prefacio teórico, breve, solo para recordar el contenido necesario para poder comprender como tal el fenómeno físico que vamos a abordar y a su vez para que les sea de utilidad al momento de que ustedes redacten o respondan las preguntas que aparecen en la guía de laboratorio. Entonces, bien, preparé una pequeña presentación, simplemente, bueno, pequeña, entre comillas, simplemente para poder detallar aquellos puntos de teoría que
considero que son importantes tenerlos presentes. Entonces, Laboratorio de Física General 2, práctica de laboratorio número 2, ondas estacionarias real. Entonces, como objetivos, recuerden que estos objetivos, se me olvidó comentarle, en este tipo de práctica no va a ser necesario que redacten introducción o objetivos. No es necesario. Para las prácticas tipo plantilla, que van a ser la 2, 4 y 6, no es necesario que redacten esos dos apartados. Entonces, bien, los objetivos como tal que están expuestos aquí son los objetivos que esperaría el instructor, en este caso yo, que se cumplieran en la práctica como tal hacia ustedes. Son los objetivos que uno espera que se logren cumplir cuando se desarrollan este tipo de prácticas de laboratorio. En este caso, entre comillas, si esta fuese una experiencia real, esto es lo que uno esperaría que se lograra cumplir o la finalidad como tal. En primer punto tenemos producir modos normales de vibración en una cuerda fija en los extremos. En este caso recuerden que cuando hablamos de esta última consideración, una cuerda fija en los extremos, estamos diciendo una de las condiciones, mejor dicho, la condición necesaria para que se genere una onda estacionaria. Y en este caso, cuando hablamos de una cuerda fija, estamos hablando acerca del medio por el cual se va a propagar nuestra onda. Recuerden que en esta práctica vamos a hacer un estudio de ondas mecánicas, al igual que de ondas estacionarias. En este caso, para el primer objetivo, ustedes lo van a poder ver reflejado de manera, bueno, un tanto cualitativo. Lo vamos a ver reflejado en el video que voy a presentar después, que es el video del experimento. Aquí vamos a poder apreciar con mayor detalle esos modos normales de vibración. De igual forma vamos a definirlos porque para la práctica que vamos a desarrollar, vamos a medir o bueno, vamos a medir los que son los modos normales de vibración. Si ustedes recuerdan de su sección teórica de clase, estos modos normales venían relacionados a lo que eran los antinodos. Dependiendo del número de antinodos que se formara en una onda, que bueno, que tuviera presente una onda, ese iba a ser el valor del modo normal de oscilación o vibración que está presentada. O sea, el patrón de onda estacionaria que presente va a ser dado por esos modos normales de vibración y se ve reflejado en el número de antinodos presentes. Todo eso lo vamos a poder apreciar de manera cualitativa en el video como tal. Como segundo punto tenemos calcular la densidad lineal de masa de una cuerda por medio de ondas estacionarias. Es aquí donde vamos a entrar nuevamente con una regresión lineal simple. Como tal, igual que en la práctica anterior, van a tener unos set de datos que ya los tengo subidos. Voy a abrir uno solo para que puedan apreciar algo. Aquí, como pueden ver, tenemos lo que son los modos normales de oscilación versus frecuencias. Entonces, en el segundo objetivo, en base a esos datos que tengamos, vamos a plantear dos métodos para poder calcular la densidad lineal de masa de una cuerda. En este caso, para poderla calcular, vamos a emplear lo que es un método de regresión lineal y vamos a emplear un método estadístico. Bueno, mejor dicho, no estadístico, sino un método de medición directa. Si ustedes recuerdan, en la primera práctica de laboratorio de física 100, se miraba un método en el cual se llamaba medición directa, una sola medida, en el cual mediante la fórmula para poder obtener la densidad lineal de masa, con una sola medida, tal y como se mira en este dato que está aquí, que es para esa parte, simplemente vamos a hacer esta división para poder obtener el valor. Entonces vamos a tener dos métodos para poder obtener esa densidad lineal de masa. Y recuerden que esta densidad lineal de masa aparece presente como, mejor dicho, aparece presente en la expresión para la velocidad de propagación de una onda cuando ésta se propaga a través de lo que es un medio físico. En este caso, el medio el cual nosotros vamos a tener va a ser lo que es una cuerda tensada. Entonces, mediante esas propiedades mecánicas del medio por el cual este se propaga, la onda se propaga, nosotros vamos a obtener ese valor de densidad lineal de masa. Después vamos a ver cómo este se correlaciona. Si ustedes recuerdan bien, había una expresión la cual aparecía lo que era el valor de frecuencia, aparecían los números de modos de vibración o modos normales, bueno, sí, modos normales de vibración. Entonces ahí vamos a relacionar la frecuencia, modos normales y la velocidad de propagación de la onda, y implícitamente en esa velocidad de propagación va a estar la densidad lineal de masa. De igual forma, comentarles que si ustedes trabajaron ya la plantilla de regresión para la primera práctica de laboratorio, entonces esa plantilla les voy a enseñar a reutilizarla
para que les sea de utilidad para el cálculo de regresión lineal para esta segunda práctica de laboratorio. Y como tercer punto tenemos verificar el concepto de nodos y antinodos. Como mencioné, esto va a ir ligado a los modos normales de vibración. El concepto de nodo va a ser importante porque resulta ser una condición de frontera que aparece para la formación de ese patrón que vamos a observar en la onda estacionaria. Vamos a ver un poco más en detalle cuando comentemos esto. Pues bien, estos son los objetivos. De estos ustedes se pueden guiar, más que todo el segundo y el tercero. Les podrían servir para sus conclusiones, dado que tenemos dos métodos diferentes para poder obtener el valor de densidad lineal de masa. En este caso no tenemos un valor teórico de referencia, entonces nos apoyaremos de otras herramientas para poder verificar, o mejor dicho, nosotros podamos concluir qué método resulta más apropiado para poder obtener este valor de densidad lineal de masa. Entonces ahí podrían ustedes ya ir formulando una conclusión que va a ir ligado a ello. También esto con respecto a un aspecto cualitativo que tiene que ver con los modos normales y la cantidad de nodos bueno, la cantidad de antinodos o nodos presentes dependiendo el valor de frecuencia en el cual se encuentre. Entonces eso pueden ser conclusiones que ustedes ya pueden tener presentes para poder redactar. Bien, entonces partiendo, vamos a partir del concepto de onda. En este caso, una onda, recuerden que es una perturbación que se propaga en el espacio, transportando energía, pero no materia. Esto es muy importante. Ya voy a dar un ejemplo en base a esto, pero es importante recalcarlo, que lo que se está transportando es energía, pero no materia. Y bien, cuando la perturbación se propaga a través de un medio material, como va a ser el caso de esta práctica de laboratorio, se denomina onda mecánica. Y mediante esta onda mecánica vamos a obtener lo que es este valor de densidad lineal de masa. Bueno, sabiendo que es una onda mecánica, vamos a poder obtener esa propiedad como tal. En este caso, para definirlo, dado que vamos a trabajar mediante este concepto, una onda mecánica es una perturbación que viaja a través de un material o una sustancia que es el medio de la onda. En esta práctica, como les mencionaba, abordar, el medio es una cuerda tensada. Este va a ser el medio mediante el cual se van a estar propagando lo que son nuestras ondas. Y bien, otro punto importante de comentar es el siguiente, el de onda transversal, dado que cuando nosotros veamos en el video el patrón de ondas estacionarias que se va a formar dependiendo del valor de frecuencia que nosotros tengamos, vamos a observar que va a tener este perfil, el perfil de una onda transversal como tal. Por eso es importante mencionarlo. Como los desplazamientos del medio son perpendiculares o transversales a la dirección en que la onda viaja por el medio, decimos que se trata de una onda transversal. Y tal como está aquí estipulado, es lo que nosotros vamos a observar en el comportamiento que va a presentar las ondas estacionarias en el video que voy a presentarles. Entonces, en este caso, simplemente los desplazamientos del medio son perpendiculares o transversales a la dirección en que la onda viaja. Entonces, aquí un ejemplo, y aquí es donde quería comentarles también acerca de lo que es el hecho de que se transporta energía y no materia. Imaginemos el siguiente caso, bueno, este que está en pantalla. En este caso tenemos una cuerda, la cual en este caso puede o no estar atada en un extremo. Vamos a suponer que no, que tiene un extremo libre. Entonces nosotros del otro extremo de la cuerda generamos una serie de pulsos mediante nuestra mano. En este caso, vamos a hacer memoria de física 100, de un contenido ahí, del teorema de trabajo y energía mecánica. Entonces, en este caso, dado que nosotros estamos aplicando una fuerza, nosotros estamos perturbando lo que es el medio, este medio que es una cuerda, entonces nosotros en este punto de aplicación que podemos ver aquí, este que se encuentra acá, nosotros estamos generando una fuerza externa sobre el medio, el cual perturba como tal. Y esa fuerza que nosotros estamos aplicando ahí se puede convertir en un trabajo mecánico, el cual nosotros estamos realizando sobre la cuerda. Y si ustedes recuerdan el teorema trabajo y energía, al final ese trabajo, el cual nosotros estamos realizando, se convierte en una energía. Entonces, al final, esa fuerza externa, la cual produjo ese trabajo sobre el medio, al final, dado que la energía se conserva como tal, entonces ese trabajo que transmitió una energía
se va a propagar a través de todo el medio. Y esto es lo que nosotros vamos a ver. Y esto se va a ver reflejado en cada una de las partículas de la cuerda. Tal como menciona aquí, esto es tomado del capítulo 15 de su libro de texto, del Sears. Conforme pasa la onda, cada partícula de la cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo, transversalmente al movimiento de la onda misma. Aquí podemos ver entonces cómo lo que se termina propagando es como tal la energía sobre el medio, producto de esa fuerza externa que nosotros aplicamos para poder generar esos pulsos. Y aquí podemos también observar cómo el movimiento como tal es transversal a la dirección de propagación de la onda. Bien, eso es lo que quería comentarles para que pudiese quedar claro este hecho, que se está transportando energía como tal en el medio. Entonces, bien, como un punto importante de las ondas transversales tenemos lo siguiente. Se caracterizan porque la dirección de propagación de la energía es perpendicular. Bueno, aquí lo tenemos, miren. Dirección de propagación de la energía. Es perpendicular a la dirección en la que oscilan las partículas del medio material por el que se propaga. Y esto lo vamos a observar, solo que en nuestro caso no vamos a estar generando lo que son pulsos de onda mediante nuestra mano, sino mediante un generador de pulsos. Lo vamos a ver más en detalle con el video. Entonces, bien, con base en lo anteriormente estipulado, esto que hemos comentado hasta el momento, podemos decir lo siguiente. La perturbación viaja o se propaga por el medio con una rapidez definida, perdón, esto tengo que editarlo, tengo que corregir esto antes de subirlo al campus, con una rapidez definida, rapidez de propagación o simplemente rapidez de la onda. Y su valor se determina en cada caso por las propiedades mecánicas del medio. Si ustedes recuerdan, había una fórmula para poder obtener la rapidez de propagación de la onda. En este caso, esto iba a ser igual a lambda por la frecuencia o lambda sobre el periodo. En este caso, dado que esa es la fórmula más general, aquí nos indica lo siguiente, que la rapidez de la onda como tal también se ve influenciada por las propiedades mecánicas del medio. Y esto va a ser importante dado que a ustedes les va a tocar deducir cuál es la rapidez de una onda que viaja a través de un medio mecánico como lo que es esta cuerda tensada que nosotros tenemos. Entonces, aquí esto es muy importante porque desde aquí ya nos está intuyendo que la rapidez de la onda como tal, la rapidez de propagación de la onda sobre el medio, está influenciada por las propiedades mecánicas del medio. Y es aquí, en estas propiedades mecánicas del medio, donde aparece la densidad de masa lineal. Perdón, densidad lineal de masa. Entonces, aquí es donde va a aparecer como tal eh, ese valor que nosotros vamos a determinar, que recuerden que era mu. El otro punto importante es que el medio mismo no viaja en el espacio. Lo que viaja es el patrón completo de la perturbación ondulatoria. Y por último, tal como lo mencionamos, las ondas transportan energía, pero no materia de una región a otra. Entonces, bien, eh, ahora vamos a hablar acerca de otro punto importante, que es comentar acerca de las ondas transversales, pero comentando cuando son periódicas. Porque en este caso es de una condición que nosotros vamos a ver que se refleja en nuestra onda estacionaria. Entonces, bien, la mano, bueno, vamos a guiarnos de este ejemplo que está aquí. Bueno, aquí, este que tengo acá. La mano sacude la cuerda verticalmente una vez, ejerciendo una fuerza, miren, lo que yo les comentaba, una fuerza transversal. Después podemos nosotros decir que ahí se puede generar, bueno, no podemos decir, aseguramos que se genera mediante esa fuerza externa. Nosotros estamos generando un trabajo sobre un extremo de la cuerda. Entonces, por el teorema trabajo-energía, nosotros al final vemos que eso refleja como una energía mecánica. Entonces, bien, eh, la mano sacude la cuerda verticalmente una vez, ejerciendo una fuerza transversal sobre ella. Entonces, cada partícula de la cuerda como tal experimenta un movimiento periódico al propagarse la onda. Y tenemos entonces una onda periódica. Entonces imaginemos que se logra cumplir este hecho, que nosotros podamos lograr estar generando una serie de pulsos, tal como lo pueden ver aquí, este perfil de onda que tenemos acá. Nosotros podemos estarlos generando de tal forma que sean idénticos, ya sea en amplitud, en fase, y nosotros podemos estar reflejando estos perfiles de onda aquí cada cierto periodo t. Solo que nosotros en el experimento no lo vamos a realizar así. Sería, bueno, en mi caso creo que sería bastante tedioso tratar de lograr que se repitan este perfil, manteniendo nosotros la misma fuerza que estamos aplicando sobre el extremo. Sería algo
un tanto tedioso. Entonces, si ustedes recuerdan bien, bueno, aquí se lo voy a subrayar algo. Aquí nosotros tenemos que se repite cada cierto periodo. Nosotros aquí dibujásemos, permítanme, voy a tratar de hacerlo aquí, así, simplemente para hacer un plano cartesiano, es lo que voy a tratar de hacer aquí, para poder reflejar el periodo. Si ustedes recuerdan de la práctica anterior o del contenido que nosotros vimos cuando estudiamos lo que era eh, bueno, cuando vimos movimiento armónico simple, recuerden que cuando hablamos de esas ondas que se generaban, bueno, ya, para tratar de asociar algo, lo que quiero rescatar es que ustedes recuerdan que la solución o la función que describía el comportamiento o la ecuación que describía el comportamiento de aquellos sistemas oscilatorios, al final tenía que ver con una función trigonométrica y de ahí es que partía eso de la periodicidad, que ese movimiento que iba a tener iba a ser periódico, dado que estaba gobernado por una función trigonométrica y si bien nosotros recordamos las funciones son periódicas, pues lo mismo sucede aquí, digamos, si yo grafico esto, perdón, creo que aquí era de esta manera, aquí en este punto. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra onda. Esto podría ser una gráfica perfecta de seno o coseno. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Entonces, tenemos aquí parte de 0, pi medios. Tenemos aquí entonces pi, 3 pi medios. Y aquí llegamos a 2 pi, un periodo completo de 0 a 2 pi. Tenemos entonces un periodo completo y podemos ver que este patrón se va a repetir y cuyo perfil es de manera transversal. Entonces, aquí nosotros lo tenemos reflejado. Simplemente esto quería comentar aquí. Bien, entonces, esto es lo que nosotros esperamos ver. En este caso, esto es lo que bueno, esperaríamos ver más que todo en el fenómeno, porque nosotros vamos a tener lo que es un extremo fijo. Igual aquí va a estar sujeto, porque aquí va a estar el generador de pulsos. Y vamos a ver, bueno, vamos a adelantar un poco, cómo se generan ondas incidentes y ondas reflejadas como tal. Bien. Aquí un poco más en detalle, pues esto es lo que nosotros vamos a tener, un generador de pulsos, el cual nos va a permitir generar estos perfiles de onda, los cuales se van a repetir cada cierto periodo t. Entonces, la onda producida es una sucesión de crestas y valles, ya vamos a definir qué es esto, pero para adelantarme, cresta es el punto máximo de amplitud, valle el punto mínimo de amplitud como tal. Entonces, bien, en el caso de una onda periódica, la forma de la cuerda en cualquier instante es un patrón repetitivo, tal y como lo podemos ver en esta imagen y tal como se refleja aquí. Eso es lo que nosotros vamos a apreciar en el experimento. Pues bien, entonces como les comentaba, ahora hablando un poco acerca de partes de una onda, tenemos lo siguiente. Cresta es el punto más alto de la onda, también conocido como punto de máxima amplitud, mientras que el valle, al contrario que la cresta, el valle es el punto más bajo de la amplitud, tal y como se puede ver aquí, ¿verdad? Punto máximo y un punto mínimo. Nodo, es importante tener presente este concepto, porque nos va a servir al final para hablar acerca del patrón que va a exhibir como tal nuestra onda estacionaria, que va ligado con los modos normales de vibración. Entonces, bien, el nodo es el punto de equilibrio, es decir, donde la onda intersecta la línea de equilibrio. En este caso, si me fuese aquí, el nodo vendrían a ser estos puntos que están acá, estos puntos que intersectan, tal como su nombre lo dice, intersectan la línea de equilibrio. O sea, esta línea que tengo en amarillo aquí, que vendría a ser el eje X, es el punto donde van a encontrar situados los que son los nodos en una onda. Lo voy a poner de otro color, esto que está aquí. Bueno, creo que este no es el color más adecuado. No es un color rojo. Este, 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 este y este vendrían a ser nodos de una onda. Y por último tenemos el periodo, que ya lo comentamos, simplemente es el tiempo que tarda la onda en realizar una oscilación completa, o sea, 0 a 2pi. Entonces aquí tenemos más imágenes para ilustrar las partes de una onda. Longitud, tenemos el periodo, aquí como pueden ver 0, aquí miren donde inicia 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2pi. Entonces tenemos completamente una oscilación, tenemos lo que son crestas y valles, y ahora solo nos faltaría definir lo que es lambda, la frecuencia y la amplitud. En este caso la amplitud es la distancia del punto de equilibrio hasta una cresta o valle, mientras que la frecuencia es el número de veces que vibra la onda en una unidad de tiempo. Vamos a ver más adelante cómo al final esta frecuencia
Para cada modo normal de vibración le corresponde una frecuencia característica como tal. Tenemos también lo que es la longitud de onda, que simplemente es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. Eso es la forma en que nosotros podemos obtener la longitud de onda. Menciono esto pues a manera de repaso y también porque hay unos pequeños ejercicios que tienen que realizar ahí en la guía de laboratorio que va relacionado a identificar las partes de una onda. Y como último punto tenemos la velocidad de propagación, que es la velocidad con la cual se desplaza la onda en el espacio, y esta se calcula dividiendo la longitud de onda sobre el periodo t. Recuerden que también esto está gobernado por las propiedades mecánicas del medio, que es con lo que vamos a cerrar este repaso. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Se entiende la explicación? ¿Está entendible lo que es la diapositiva? Les consulto. Recuerden que sus comentarios me sirven de retroalimentación para poder mejorar. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento con la teoría? Si no pueden hablar, solo levanten la mano. Dígame, mejor. Bien. Si no pueden hablar, solo levanten la manito para que yo sepa que se va entendiendo o se va escuchando bien. Bien. Entonces, continuando, vamos a hablar ya de entrar con el tema de ondas estacionarias, pues porque es lo que nos vamos a centrar. Entonces, hasta aquí hemos hablado de ondas que se propagan continuamente en la misma dirección, o sea, una onda viajera. Sin embargo, cuando una onda choca contra las fronteras de su medio, se refleja parcial o totalmente. Entonces, aquí podríamos decir que en este punto la onda va a chocar y tenemos una onda incidente y después vamos a tener una onda reflejada que ambas tienen las mismas características como tal, solo que una va en sentido contrario al otro. Y aquí es donde entramos ya con las ondas estacionarias. Entonces, llamamos onda estacionaria a un caso particular de interferencia, ya vamos a definirlo porque es importante comentarlo. Si ustedes recuerdan, ustedes vieron lo que eran ondas constructivas y destructivas y tenían que ver con la interferencia. Entonces, bien, llamamos onda estacionaria un caso particular de interferencia que se produce cuando se superponen, esto es importante, vamos que dado que ustedes van a trabajar con el principio de superposición, hay un pequeño, hay una pregunta en el marco teórico que va relacionado a esto. Entonces, dos ondas que se produce cuando se superponen, dos ondas de la misma dirección, amplitud y frecuencia, pero sentido contrario. Se menciona un caso especial, pues por el hecho de que no necesariamente tiene que cumplir con esto, de que tengan la misma dirección, amplitud y frecuencia, por eso es que se habla de interferencia constructiva y destructiva, sino por el hecho de que siendo ondas estacionarias, por el hecho de ser ondas estacionarias como tal, tiene que cumplir esto, que tengan la misma dirección, amplitud y frecuencia, pero que vayan en sentido contrario. Entonces, en una onda estacionaria, los distintos puntos que la conforman oscilan en torno a su posición de equilibrio a medida que transcurre el tiempo, pero el patrón de la onda no se mueve, de ahí su nombre. Entonces nosotros nos vamos a observar así, como ondas que vayan a estar viajando de esta manera, sino que las vamos a ver oscilando en torno al punto de equilibrio y eso es lo que nosotros esperamos ver. Bueno, aquí más que todo una definición del comportamiento que esperamos ver acerca de las ondas estacionarias. Y para definir la interferencia, simplemente una interferencia es la superposición, recuerden aquí aparece en juego el teorema de superposición, de dos o más ondas que tienen lugar en un punto cuando es alcanzado por varias ondas a la vez. Entonces, simplemente esa es la definición de interferencia y en nuestro caso tener lo que es la interferencia constructiva, la cual nos indica que las ondas están en fase y se refuerzan. Recuerden que eso de que hablaba que estaban en fase, dada la función de una onda estacionaria, pues bueno, la función de una onda como tal tiene que ver con respecto al argumento. Recuerden que ahí se encuentra implícito en el argumento de la función trigonométrica lo que es la fase como tal. Entonces, y no menciono interferencia destructiva por el hecho de que recuerden que cuando se va a eso, es que la amplitud de ambas al final iba a ser cero. Porque al ser una interferencia destructiva quería decir que se iban a anular cuando venía esta onda, se intersectaba con esta y que el resultado al final iba a ser algo así.
Lo que nosotros esperamos ver es que si viene esta onda, viene esta otra onda, hay una superposición, entonces al final va a ser el doble de la amplitud como tal. Bien, entonces matemáticamente el fenómeno de las interferencias puede ser descrito gracias al principio de superposición, como les comentaba, y las ondas individuales se combinan entre sí en una región del espacio para producir una onda resultante, que es esto que yo les comentaba que al final vamos a ver esto, las dos ondas, incidente y reflejada, y al final ellas dos se van a superponer y vamos a obtener una onda con las mismas características, solamente que con el doble de su amplitud inicial. Y eso les va a tocar hacer ustedes en el marco teórico. Por eso es que estoy comentando esto, dado que van a tener que hacer un pequeño trabajito en relación a ello. Entonces, bien, aquí tenemos la función de onda como tal, perdón, ecuación no, voy a corregir también acá, función de onda como tal. Aquí tenemos, ven que está gobernado por una función trigonométrica, dándonos a entender que cumple con ese hecho de ser periódica. Bien, entonces, continuando. Tenemos lo siguiente. Aquí está lo que es, bueno, simplemente para poderles indicar cuando una onda se propaga hacia la izquierda, de izquierda a derecha, y cuando se propaga de derecha a izquierda. Recuerden, propagación de izquierda a derecha, onda incidente, y propagación de derecha a izquierda es cuando ya chocó contra la pared del medio, lo que es nuestra onda, y vamos a tener lo que es una onda reflejada. Entonces, menos y más. Simplemente por eso lo indico. Entonces, para cerrar, para concluir acerca de ondas estacionarias, dado que el patrón de onda no parece estarse moviendo a lo largo de la cuerda, entonces lo denominamos como onda estacionaria. Ahora, continuando, vamos a hablar acerca de los modos normales, dado que es lo que nosotros vamos a medir, pero esos son los datos que nosotros, como experimentadores, vamos a tomar en base al experimento. Entonces, un punto van a ser los modos normales, que ustedes los pueden ver, bueno, perdón, está aquí. Permítame un momento, Jorge. Entonces, bien, aquí como pueden ver están esos datos que son los modos normales. Y como parte de la teoría, ustedes tenían que observar el comportamiento que está planteado en los objetivos y ver la formación de nodos y antinodos. Entonces aquí tenemos los valores de n. Recuerden que este set de datos es para cada equipo. En este caso tengo datos onda estacionaria del equipo número uno. Estos son los datos que va a emplear como tal el grupo número uno de laboratorio. Entonces, bien, vamos a dar esta pequeña introducción eh, para poder comprender la noción de modos normales de una cuerda. Yo sé que esto ya lo vieron en su sección teórica de clases, simplemente estoy brindando una pequeña retroalimentación de lo que ustedes ya aprendieron. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya que los extremos de la cuerda están fijos, necesariamente tienen desplazamiento cero. Como tal, esos puntos, permítanme, quiero ver si tengo eh, una imagen para poder explicar esto con más detalle. Está aquí. Creo que sería esto. Sí, aquí está. Es de una imagen guardada del libro de texto para poder explicar esto. Entonces, bien. eh, entonces, ya que los extremos de la cuerda están fijos, necesariamente tienen desplazamiento cero y por ende son nodos por definición. En ese punto como tal, el desplazamiento va a ser cero. Y en este caso se ve reflejado aquí. Este punto de acá y este punto de acá, que son los, tal y como menciona aquí, son los extremos de la cuerda, están fijos, hay desplazamiento cero, entonces van a ser considerados como nodos. De igual forma aquí lo pueden ver y aquí tenemos esto como tal. Allá en el material les consulta por qué los nodos no vibran. Entonces quiero que les hago esta pregunta ahorita, ¿por qué los nodos no vibran? Para que en base a lo que voy a comentar a continuación, al menos se haga una idea de por qué motivo. Aunque creo que es más que todo evidente al momento de que nosotros decimos desplazamiento cero, pero hay una explicación física más formal que es lo que yo voy a comentar a continuación. Entonces, bien, esta condición de frontera
resulta en que la cuerda tenga un número de patrones de oscilación naturales discretos. O sea, esta condición en el cual el desplazamiento va a ser igual a cero, que son estos puntos que están aquí, es lo que produce que la cuerda tenga patrones de oscilación naturales discretos, o sea, estos modos normales que va a tener. Entonces, como pueden ver, esta condición de frontera, en el cual el desplazamiento es cero, genera lo que es una diferencia en lo que es las ondas, como pueden observar. Aquí tenemos lo que es esta onda, por decirlo así, esta parte superior. Entonces aquí tenemos desplazamiento cero, entra lo que es otra onda como tal, y así sucesivamente. Entonces estas condiciones de frontera son lo que generan, como pueden ver, ese tipo de patrón como tal, el cual viene dado por el número de modos normales que aparecen. Entonces ustedes lo pueden ver aquí reflejado como tal, ¿bien? Nodo, entre nodo y nodo, pues tenemos lo que es este perfil, pues, esta onda estacionaria, nodo y nodo, y así sucesivamente. Entonces, ahí podemos ver una consideración importante. Entonces, llamados modos normales, y cada uno con una frecuencia característica que se calcula con facilidad. Eso es muy importante. Esos patrones de oscilación, que son llamados modos normales, bueno, se producen bajo una frecuencia característica, tal como aprecian aquí. Aquí tenemos para la frecuencia fundamental una frecuencia F1. Tenemos solo un modo, un antinodo, por lo tanto, n es igual a 1, que es el número de modos normales, que en este caso sería 1 porque solo tenemos un antinodo. Para una frecuencia F2 tenemos dos antinodos, por lo tanto el número de modos normales es igual a 2. Aquí tenemos tres antinodos, entonces n igual a 3 y así sucesivamente, pero para cada modo normal tiene su frecuencia característica y es lo que se produce acá. Si ustedes ven los sets de datos, para cada uno de estos valores de frecuencia que aparece aquí, eh, corresponde su modo normal de oscilación. Y mi pregunta es para ustedes es, ¿qué relación existe entonces entre el número de modos y la frecuencia? No es necesario que respondan aquí, simplemente que lo tengan en mente en base a lo que acabo de comentar. Entonces, bien, esta situación en la que solo se permiten ciertas frecuencias de oscilación se llama cuantización. Y esto se ve reflejado aquí en esta expresión como tal, que es la que yo comentaba al principio. De esta ecuación vamos a partir para hacer la regresión lineal y aquí podemos ver que está cuantizado dado que tenemos valores discretos de n, que esta es la cuantización como tal que se menciona. Bien, continuando, entonces vamos a seguir aquí. Entonces, los patrones resultantes, nos vamos a quedar con esta definición para hablar de modos normales. Los patrones resultantes de ondas estacionarias entonces se conocen como modos normales, que es lo que nosotros vamos a apreciar. Vamos a poder observar esto en el video, lo que son estos patrones que se van a generar en nuestra onda como tal. Bueno, son los patrones que van a resultar, que nosotros vamos a observar. Entonces, los patrones resultantes de ondas estacionarias se conocen con el nombre de modos normales. Eso, a grosso modo, con esa definición nosotros vamos a trabajar. Y continuando, entonces tenemos que el modo normal de un sistema oscilante es un movimiento en el cual todas las partículas se mueven sinusoidalmente con la misma frecuencia. Y bien, entonces aquí miren el ejemplo que yo les estaba mostrando. Esto lo tomé del libro de Circe Manchi, capítulo 15, como tal. Bien, entonces para poder concluir, hay un número infinito de modos normales, cada uno con su frecuencia y patrón de vibración característicos. Y estas frecuencias se conocen como armónicos y la serie es una serie armónica. Creo que eso se aprecia más aquí. Bueno, aquí tenía una imagen para poder. Bueno, esto para hablar, esto era los principios de superposición. Entonces aquí, ¿verdad? Cuando hablamos del primer, segundo y tercer armónico como tal. Creo que esto se miraba mejor, más en detalle cuando se hablaba de sonido. Entonces, bien, recordando, se denomina vibración. Bueno, esta definición la voy a quitar. No la veo muy correspondiente, dado el hecho de que es bastante formal. Nos vamos a quedar con una definición más sencilla. En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como entonces un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Simplemente con esto nos vamos a quedar como la definición de vibración, simplemente porque aquí lo menciona, mira, vibración característica. Entonces, una vibración se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los nodos no vibran? En base a esta definición que yo tengo. Bien,
Entonces, continuando ya para poder cerrar este repaso teórico, tenemos lo siguiente. Entonces tenemos lo que es la velocidad de una onda. Entonces, bien, la rapidez de un movimiento ondulatorio periódico se relaciona entonces con la frecuencia y la longitud de las ondas. Depende igualmente de las propiedades del medio en el que se propaga la onda, tal y como habíamos mencionado en un principio, que aquí, empleando esto que está acá y empleando esta ecuación que está acá, vamos a encontrar la ecuación que me describe el comportamiento de nuestra onda estacionaria. Aquí, en esta velocidad, vamos a ver cómo influye este hecho que está aquí, las propiedades del medio. Entonces, bien, la rapidez de propagación, tal como se había mencionado en un principio, es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Y en este caso, la frecuencia es una propiedad de toda la onda periódica porque todos los puntos de la cuerda oscilan con la misma frecuencia. Ahí ustedes lo pueden ver más en detalle, no voy a ahondar tanto en esto. Bueno, se ven en la sección teórica de clase. De igual forma, ustedes lo pueden revisar ahí en su libro de texto, capítulo 15, para ver más en detalle esto. Bien, entonces tenemos la ecuación que describe la velocidad de una onda, que es esto que está aquí para una onda periódica. Entonces, una de las propiedades claves de cualquier onda es su rapidez. O sea, la fórmula general. Entonces, bien, las cantidades físicas, en este caso ya vamos a ver esto que está aquí, las propiedades del medio. Las cantidades físicas que determinan la rapidez de las ondas transversales en una cuerda son, en primer lugar, la tensión de la cuerda y después su masa por unidad de longitud, que esta masa por unidad de longitud es la que nosotros conocemos como la densidad de masa lineal, que es lo que nosotros queremos calcular, que es el aspecto cuantitativo de la guía que nosotros vamos a obtener mediante regresión lineal y mediante un cálculo directo, que simplemente en el cálculo directo ustedes van a dividir la masa entre la longitud, ya lo tienen, que son estos valores que aparecen aquí de la parte 2, y para la parte 1, que es esto que está aquí, pues vamos a emplear esta ecuación, simplemente ya vamos a ver que vamos a sustituir b por el valor correspondiente para poder obtener ahí su valor como tal. Y ahí va a aparecer la densidad de masa lineal. Entonces, bien, esta tensión como tal influye bastante en lo que es el movimiento, la propagación de las ondas. Entre más tensa esté una cuerda, eh, en este caso, bueno, lo voy a explicar a continuación por una definición más general. Entonces aquí tenemos la rapidez de una onda transversal en una cuerda, entonces tenemos lo siguiente, que la velocidad entonces de propagación de una onda en una cuerda como tal es la siguiente, la raíz de la tensión entre la densidad de masa lineal. Y bien, para poder concluir entonces, para muchos tipos de ondas mecánicas, incluidas las ondas en una cuerda, la expresión para la rapidez de la onda tiene la misma forma general, o sea, esta, en el cual esa tensión, por eso lo que mencionar aquí, es la fuerza de restitución que vuelve el sistema de equilibrio y la densidad de masa lineal viene a ser la inercia que se pone a volver al equilibrio. Entonces aquí un punto importante que es importante que ustedes rescaten, que comprendan, es que esa fuerza de restitución como tal, imaginen que tenemos entonces nosotros sujeto, ¿verdad? Por ambos extremos, aquí y aquí. Solo no me salió bueno. Aquí. Entonces tenemos sujeto lo que es una cuerda, la cual está tensa, está completamente tensa. Entonces nosotros sobre este medio propagamos lo que es una onda, generamos una perturbación y viene una onda. Entonces, dependiendo qué tan tensa o no esté la cuerda, dado que es una fuerza de restitución, entonces lo que me está indicando es que esa tensión como tal lo que hace es que al generarse una perturbación sobre el medio, esa tensión lo que quiere hacer es que regrese como tal a su posición de equilibrio, o sea, antes de la perturbación, antes de que se generara esta onda que está aquí. Por lo tanto, entre más tensa esté una cuerda, mayor va a ser la rapidez con la cual se mueva, dado que como es una fuerza de restitución como tal que aparece en la cuerda, esta va a ser que quiere que regrese a la posición de equilibrio, por lo tanto quiere que desaparezca esta onda, quiere que regrese a esta posición, por lo tanto la velocidad con la que ésta se propaga va a ser mayor. En dado caso, si la tensión fuese bastante baja, entonces el movimiento que nosotros vamos a ver va a ser completamente lento, un movimiento así, mientras que si estuviese tensa, vamos a ver un movimiento así completamente rápido de la onda viajando a través de la cuerda. Eh, bueno, no sé si me di a entender. Esto era
todo lo que yo quería comentarles acerca de la teoría. ¿Alguna duda o consulta que quedara presente? ¿Se logró entender bien la diapositiva? ¿Ven como un método adecuado esto de estarles realizando? Porque esto es nuevo que lo estoy implementando, entonces por eso les consulto. ¿Cómo lo ven? Si les parece bastante detallado lo que es la redacción y más que todo la explicación brindada. Consulto, joven. Bien, voy a tomar como que todo va bien. Entonces, pues, continuando. Vamos a ver ahora, aquí va a encontrar un video instructivo que si ustedes dan clic sobre él, va a abrir este video como tal. Les sugiero que vean los primeros 6 minutos del video, que creo que tiene una explicación más detallada y más resumida de lo que yo les acabo de comentar. Entonces, los primeros 6 minutos quedan para la labor de ustedes y a continuación les voy a proyectar el video para que ya podamos entrar en detalle. En este caso sería como la parte del procedimiento experimental, lo cual nosotros vamos a ver en este video, cuáles fueron los materiales y equipos que se emplearon, las consideraciones a tomar, qué tipo de instrumentos utilizamos para la medición, si puede existirse ahí algún tipo de error instrumental que tal vez nosotros no lo incluyamos, bueno, no se incluyen los cálculos, pero que se pueden reflejar en las conclusiones diciendo, no, pero puede que este tipo de medición influyó en el cálculo, esto y esto, que son factores externos, ¿verdad? Que se pueden atribuir como incertidumbres. Entonces todo eso lo vamos a ver en detalle y también la toma de mediciones y el patrón que se van a formar en cada una de las ondas a diferentes valores de frecuencia. Entonces, me confirman si pueden escuchar el audio del video. Podemos escribir las frecuencias naturales como n sobre 2L por la raíz de t sobre mu. ¿Escuchan el audio del video, jóvenes? Sí, sí se escucha. Ok, entonces aquí inicia el procedimiento experimental. Procedimiento experimental 1. Mediciones para obtener mu por medio de un ajuste lineal. Para esta parte del procedimiento, comenzaremos colocando la cuerda en el generador de ondas. Esto se hace pasando la cuerda por la abertura de la placa del vibrador. Después de esto, ataremos uno de los extremos de la cuerda en el generador. Debe ser un nudo que quede muy sujeto y que así no se afloje cuando comiencen a generarse las ondas en la cuerda. El otro extremo libre de la cuerda lo pasaremos por la polea que se encuentra del lado opuesto del generador. A este lado ataremos el portamasas que nos ayudará a generar la tensión en la cuerda. En este portamasas irán las masas del kit de masas que tenemos. Estas son las encargadas de generar tensiones características en la cuerda y así se puede generar un patrón de oscilación estacionario. El kit de masas con el que estamos trabajando está compuesto por 3 masas de 100 gramos, 3 masas de 50 gramos, 6 masas de 20 gramos, 3 masas de 10 gramos, 3 masas de 5 gramos, 3 masas de 2 gramos, 2 masas de 1 gramo y 2 masas de 0.5 gramos. Para este ejemplo de laboratorio, colocaremos una masa de 100 gramos y otra masa de 50 gramos, que generarán una tensión característica en la cuerda. Debemos recordar que el portamasas tiene una masa de 5 gramos. Estos deberán ser sumados a las masas que se han colocado. Este valor de masa total del portamasas deberá ser anotado en la tabla número 1, junto con su incertidumbre que es de 0.5 gramos. Una vez hayamos colocado las masas y estas creen una tensión en la cuerda, ajustaremos el generador de frecuencias en una frecuencia tal que se nos sea posible observar claramente el patrón de onda estacionaria que se está formando en la cuerda. Apagaremos las luces y así se podrá observar mejor
los bucles que se han formado en la cuerda. Seguido de esto, tomaremos el valor de la frecuencia que se está mostrando en el generador. Este será el valor que tomaremos en la tabla número 1. A continuación, procedemos a anotar el número de bucles formados desde el extremo de la polea al extremo del vibrador. Cambiaremos el valor de frecuencia del generador para así aumentar el número de bucles que se estarán generando en la cuerda. También ajustaremos la frecuencia de las luces estroboscópicas para que concuerde con la frecuencia de la cuerda y así poder observar una resonancia. Al haber modificado la frecuencia en el generador, se han formado 4 bucles en la cuerda. Seguidamente, tomaremos el nuevo valor de frecuencia del generador y lo anotaremos en la tabla número 1. Junto con el nuevo número de bucles. Este proceso se va a repetir hasta tener 8 datos. Apagaremos el motor generador de vibraciones y con la cinta métrica y ayuda de un compañero, mediremos el valor de la longitud de la cuerda, desde el extremo de la polea hasta el extremo del vibrador. Lo anotaremos también en la tabla 1. Junto a este valor, anotaremos la incertidumbre de la longitud, que es 0.03 metros. Mediciones para obtener μ. Esos datos que acaba de comentar, que son las mediciones, como pudieron apreciar, pudieron ver también el comportamiento, cómo variaba el patrón de onda a medida que se aumentaban los valores de frecuencia. Esos son los valores que se van a tener aquí. Entonces, para trabajar, aquí está el número de modos normales con sus diferentes frecuencias, el valor de la longitud, su incertidumbre, masa e incertidumbre masa. Recuerde, para cada equipo de laboratorio ya está su set de datos correspondientes que pueden encontrar en esta carpeta. Y ustedes los pueden descargar para poder hacer uso de ellos. Aquí están. Perdón, se cerró la sesión. Entonces, los datos del equipo 1, 2, 3 y 4 para poder trabajar como tal. Y lo último que va a mencionar ella es la medición para poder realizar el método directo. Por cálculo directo. En esta parte, tomaremos un pedazo diferente del mismo tipo de cuerda usada en el vibrador. La colocaremos en la balanza granataria y tomaremos su masa. Luego anotaremos el valor en la tabla 2 en la casilla de M mayúscula. Ahora, con la cinta métrica, se deberá medir la longitud de este pedazo de cuerda y también anotarse su valor en la tabla 2 como L minúscula. No se debe de olvidar en la tabla 2 colocar las incertidumbres correspondientes a cada cantidad. Para la longitud, tenemos una incertidumbre de 0.003 metros, mientras que para la masa tenemos una incertidumbre de 1 por 10 a la menos 7 kilogramos. Tratamiento de datos experimentales. Entonces, bien, ahora, bueno, ya he visto cómo era el diseño experimental, la toma de mediciones y apreciar el fenómeno como tal, aunque sea de manera virtual, pero bien, ahora vamos a continuar, simplemente pausé ahí porque de aquí en adelante voy a explicar yo cómo pueden ustedes reutilizar su plantilla de la práctica anterior para poder volverla a emplear ahora. Simplemente recuerden que nosotros lo que hacemos es una linealización. Nosotros vemos que el comportamiento que van a tener nuestros datos van a tender a comportarse como una línea recta. Entonces, dada la ecuación que me describe el comportamiento
En este caso, que me describe el comportamiento del fenómeno físico que estoy abordando, que se podría apreciar la frecuencia y su relación con el número de modos normales. Entonces, esto que está aquí, nosotros lo podemos linealizar como una ecuación de una recta. En este caso, este modelo de ajuste que tenemos sin intersectos, nosotros podemos linealizarlo. Linealizar, recuerden que se refiere a asignarle a la variable y, b y x, b la pendiente, un valor correspondiente. Entonces, lo que ustedes harían, solo para adelantarme un poco, eh, es el hecho de poderle atribuir un valor a y, volverle a reasignar un valor a y, un valor a la pendiente y un valor a lo que es x. Entonces, eso técnicamente lo que ustedes harían. Si ustedes realizaron ya su plantilla en Excel, pues beneficioso, simplemente sería, bueno, vamos a ver aquí cómo se reasignan cada uno de estos valores. Bueno, aquí está en el video, simplemente lo voy a adelantar para poder ser congruente a ello. Aquí está. ¿Cuáles serían ahora los nuevos valores de y, x y b? Entonces, bien, aquí, como les mencionaba, si ustedes se van a la parte de ondas estacionarias, que está aquí, van a encontrarse con esta actividad. Práctica laboratorio 2, medición de la densidad de masa de una cuerda por medio de ondas estacionarias. La sección correspondiente, que en este caso sería la sección 1105 como tal. Bien, vamos a darle clic aquí para poder ingresar a lo que es, para poder realizar lo que son estas actividades. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a dar clic aquí y vamos a ingresar y ustedes, bueno, ustedes les tendría que aparecer aquí para visualizar el contenido ahora, tal y como aparece a mí, solo que como yo ya ingresé, yo tengo un intento ahí registrado, entonces voy a darle aquí continuar la previsualización. Recordarles que aquí está la fecha de entrega, que este cuestionario como tal va a cerrar el domingo 31 de octubre a la medianoche. Entonces, comentarles lo siguiente, dado que este tipo de cuestionarios, así como ustedes han realizado exámenes, cuando ustedes trabajen dentro de él, ustedes van a tener esa facilidad de entrar y salir del cuestionario como tal, las veces que sea necesario. Digamos, ustedes quieren ver cómo es el contenido, ustedes pueden ingresar, perfectamente pueden salir y pueden volver a ingresar como tal a la actividad. El único problema, y quiero que lo tengan en cuenta, es el siguiente. Es el hecho, más que todo, en este caso, de que solo una persona del grupo va a enviar este trabajo. O sea, esto no es una actividad compartida donde ustedes van a poder ingresar y las 4 personas al mismo tiempo van a estar trabajando. Este cuestionario como tal aparece de manera individual para cada persona en el campus. Entonces, cada persona que trabaje va a poder rellenar con sus propias respuestas. Entonces, al momento que toque la entrega, solo una sola persona del grupo va a enviar este trabajo. O sea, cuando ya esté todo terminado, ustedes se van a ir aquí, que esto es la navegación, que esta es otra forma de que ustedes pueden trabajar más sencilla. Ustedes, una vez que hayan terminado, se van a ese botón que dice terminar intento y le dan donde dice enviar todo y terminar. Eso solo una persona del grupo lo puede hacer. Las otras personas pueden ingresar, no hay inconveniente. A mí me aparece ahí dentro del campus que la actividad queda en curso, o sea que nunca la enviaron. Simplemente las actividades que aparecen como enviadas son las actividades que voy a realizar. Entonces recuerden, esa persona como tal, solo una persona del grupo como tal va a trabajar. Entonces, ¿cómo sería la forma de trabajar para ustedes? Entonces, ustedes pueden asignarse, como siempre, quién va a ser el marco teórico, en este caso introducción y objetivos no hay. El marco teórico, el tratamiento de datos, análisis, cuestionario, conclusiones y las tablas de datos. Entonces, cada uno de ustedes puede repartirse y al final solo una persona se va a encargar de unificar todo eso dentro del aula virtual como tal. Solo una persona se va a encargar de hacerlo. No sé si hay alguna duda o consulta con respecto a esta metodología y en base a lo que acabo de plantear. ¿Alguna duda con respecto a lo que acabo de comentar? Todo No. claro. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a darle aquí donde dice siguiente página y pues el primer apartado que vamos a tener es integrantes. Entonces aquí les voy a enseñar cómo van a trabajar. Yo sé que ya están familiarizados de la mayoría de sus exámenes. Pues bien,
Entonces, aquí tenemos este cuadro en el cual nosotros vamos a trabajar o desarrollar como tal actividad. Aquí tenemos lo siguiente, esta opción que dice mostrar más botones, en donde tenemos diferentes opciones con las cuales nosotros podemos trabajar. Tenemos para poder editar encabezados, para poder colocar en negrita el contenido, para poder colocarlo en cursiva, opciones de numeración, sangrías, que son estas opciones que están aquí. Tenemos para poder insertar un vínculo, insertar un documento de Word, poder insertar lo que es una imagen, que esto sí va a ser necesario, poder subrayar algún tipo de contenido, tacharlo como tal, colocar subíndices o superíndices, también en este caso para poder alinear el texto de diferentes opciones que tenemos, igual que Word, cumple con las mismas opciones, solo que más resumida. Solo que en este caso tenemos tres nuevas opciones, de las cuales yo les voy a comentar más adelante, más que todo en la parte de tabla de datos, que tiene que ver con respecto a editor de ecuaciones, para que ustedes puedan escribir ecuaciones como tal. Si ustedes se han percatado, la mayoría de guías como tal, o digamos esto que tengo acá, o esto que tengo acá, no se redactan mediante un documento de Word, sino se hacen uso de lo que es lenguaje LaTeX, que es para poder insertar, miren, esto que está aquí, o poder insertar lo que son cada uno de estos detalles como tal. Entonces, bien, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Tenemos esto que está aquí. Entonces, ese editor de ecuaciones es mediante lo que es el lenguaje LaTeX. Bien, es como puede decirlo, otro tipo de compilador, solo que más genial que Word, porque LaTeX es más genial que Word, 100%. Entonces, bien, LaTeX ecuaciones, vamos a poner aquí. Entonces, aquí ustedes podrían ver una serie de opciones para que ustedes aprendan a redactar. Como tal, esa metodología, que es esto que está aquí, que pueden ver cómo escribirlo mediante código las ecuaciones, eh, no lo voy a sugerir. Eso, como tal, los métodos que voy a enseñar ahorita para poder trabajar formato plantilla, queda a criterio de cada quien cuál les resulte más beneficioso. Yo le puedo decir para mí cuál es el que me parece más útil, o sea, en el sentido de más sencillo para ustedes, pero como tal voy a explicar ese también, que es trabajar mediante lenguaje LaTeX. Entonces, bien, tenemos también opción de insertar caracteres. Si ustedes quieren colocar algún carácter, recuerden que aparece mu, que es lo que define la densidad de masa lineal, entonces ustedes podrían insertarlo perfectamente. Y la última opción de insertar tablas. Entonces, bien, en este primer apartado, como su nombre lo dice, estoy aquí situado en integrantes. Vamos a ingresar el nombre de cada uno de nuestros compañeros. Entonces ponemos el nombre y el número de cuenta correspondiente a cada quien. Entonces colocamos nuestro número de cuenta, nombre y número de cuenta. Bien, recuerden, si quieren, gustan, pueden poner ahí el coordinador en negrita para poder indicar que él es el coordinador. Y como yo sé que ustedes son buena gente, van a anotar a aquel compañero que no trabajó. Entonces ustedes dicen que son buenas personas, de buen corazón con sus compañeros, y van a poner ahí el nombre de ese compañero que a pesar de todo no trabajó. Bien, entonces aquí anotan el nombre y el número de cuenta de cada uno de los integrantes, y una vez que ustedes ya lo hayan realizado, simplemente le dan a la opción de siguiente página. Y como tal, digamos, pues hasta el día de hoy solo eso quiero trabajar, simplemente voy a poner los integrantes, pues me aburrí, entonces sí, ya hice mucho trabajo, entonces me salgo de la actividad y al día siguiente yo continúo. Entonces vuelvo a entrar a la actividad, le doy continuar la previsualización anterior, me voy a la opción de integrantes, pueden ver que aquí aparece como un gris claro indicándome que ya respondí, y pues ahí saben, se guardó el contenido. Esa es una ventaja que tiene. Entonces ya hoy sí, esta tarde sí voy a trabajar con mi cafecito al lado. Entonces tenemos lo siguiente, que es simplemente la introducción, los objetivos que brindé y materiales y equipo. Entonces le doy siguiente página. Bueno, tal parece que el campus se cayó. No. Tenemos entonces ahora lo siguiente. Tenemos como tal el marco teórico. Y tenemos aquí lo que yo les mencionaba, que tenemos dos funciones de onda. Aquí les da una pequeña explicación sobre el teorema de superposición, cómo se terminan sumando. Habla un poco acerca de, mediante una relación trigonométrica, ustedes pueden llegar aquí, simplemente de relaciones trigonométricas de suma y resta, mediante el cual ustedes van a poder llegar a esta expresión que está acá. Y les menciona, pues, qué representa cada uno de estos valores. Pues bien, entonces, mediante esta ecuación, que es la que aparece aquí, les define también que es una onda estacionaria, que es un patrón de oscilación con un contorno estacionario.
que resulta de la superposición de dos ondas idénticas. Ojo, miren, aquí lo menciona nuevamente, tal como yo les dije, ondas idénticas que viajan en direcciones opuestas. Entonces, en base a esto que les brinda acá como un prefacio teórico, ustedes van a responder a las siguientes interrogantes. Entonces les dice, dadas las siguientes dos ondas estacionarias, que son estas que están aquí, la superposición de las dos ondas daría como resultado una onda estacionaria. En base a esta definición, en base a lo expuesto aquí, daría entonces una onda estacionaria. De no ser el caso, explique por qué y además qué cambio realizaría tanto la onda que viaja a la derecha, onda incidente, y o la onda que viaja hacia la izquierda, onda reflejada. Además, escribe el resultado de la onda estacionaria. Entonces, bien. En este cuadro de texto, para que ustedes puedan responder, aparece también otra opción más. Digamos, en este caso, ustedes trabajaron tal y como yo expresé en un principio, que fue trabajar, digamos, mediante un documento de Word. Vino el compañero, pues, y trabajó todo mediante un documento de Word, tal y como yo explicaba en la práctica anterior. Permítanme, voy a compartir ese documento de Word. Entonces, vino el compañero y dijo, bueno, todo lo voy a responder acá. Como aparecen unas ecuaciones, pues me voy a ir a la opción de insertar, me voy a ir aquí a la opción de ecuación, entonces voy a empezar a hacer el desarrollo. Entonces era y igual a 10, en este caso, que era el otro que seguía, era seno, entonces él pone seno de 2x y ahí puede el compañero, pues de esa forma fue la que él decidió trabajar. Entonces viene aquí menos, utiliza esta opción y ponemos aquí pi medios. Creo que no miro pi, creo que está por acá. Ahí está, menos pi medios por el valor de t. Entonces, y el compañero dijo que esa forma va a trabajar, él va a hacer el desarrollo y de esta forma lo planteó. Y al final él lo guardó en formato de PDF. Entonces, el documento que él guardó, si lo trabajó de esa manera, puede venir directamente aquí. Bueno, esto es lo que sugiero. Le da clic donde dice agregar y él puede subir lo que es, aquí donde dice, dándole clic al botón de seleccionar archivo, él puede subir ese documento de Word donde él trabajó, donde él redactó las ecuaciones, donde él respondió a cada una de las interrogantes. En este caso vino el compañero y aquí, ¿verdad? Por acá. Él respondió, entonces, perdón, creo que él respondió entonces a las interrogantes. Él hizo el desarrollo de la primera pregunta de esta forma y él subió entonces ese archivo. En este caso, lo que yo voy a solicitar para este apartado, porque me resulta más ventajoso al momento de revisar, es que el tipo de archivo que ustedes suban, si es algún caso de pregunta o respuesta, háganlo en formato PDF. Me resulta más ventajoso al momento de que yo pueda responder como tal. Eso de trabajar o guardar el archivo mediante un archivo PDF. Bien. La segunda forma, pues, que ustedes pueden trabajar es que si ustedes lo realizaron aquí, no quieren subir un archivo de texto, o digamos, lo trabajaron a mano, porque recuerden, esa opción para subir archivos, también ustedes pueden subir aquí perfectamente. Si ustedes lo realizan a mano, pueden subir el documento escaneado, el documento que contenga la información como tal. Ese es otro punto que se tiene claro, que ustedes pueden hacerlo de esta manera, subir un archivo adjunto que ustedes lo escanearon, pueden subirlo perfectamente en formato PDF. La otra opción es que si ustedes lo hicieron a mano o lo hicieron así de computadora, ustedes perfectamente pueden venir a hacer lo siguiente. Pueden darle aquí, copiar la imagen y le pueden dar aquí, pegar y ya queda insertado ahí, junto con su respuesta. De igual manera pueden hacerlo acá, se van a donde dice insertar, aquí donde aparece el símbolo de la imagen, aquí miren, aparece donde dice insertar o editar imagen y van y dan clic donde dice examinar repositorios. Eh, Le dan clic después de esta cosa que dice la imagen solo es decorativa, examinar repositorio y le dan guardar imagen para que la imagen quede guardada y les va a quedar insertada. Entonces, si ustedes quieren saber si se guarda la imagen o no, porque es importante que verifiquen, voy a rezar integrantes y me voy a ir a la pregunta 2, que era la que estaba respondiendo. Y ahí está, mi imagen está guardada o verifiquen que su documento se haya subido como tal antes de enviar, ¿verdad? Ustedes verifiquen eso. La otra opción, pues, que ustedes pueden realizar, bueno, perfectamente pueden trabajar aquí, entonces pueden decir, bueno, la respuesta es tal y si quieren hacer el procedimiento matemático, entonces dan clic acá
y dan clic donde dice la opción de editor de ecuaciones. Entonces, en este editor de ecuaciones, ustedes pueden empezar a desarrollarlo en lo que es el lenguaje LaTeX. En este caso, pues la ecuación que aparecía ahí es y igual a 10 seno. Bueno, esto está mal porque eh, bueno, no se escribe como una función para LaTeX, entonces seno de 2x menos frac para poder colocar una fracción. Pero aquí yo no sugiero utilizar esta actividad si no están muy familiarizados con esto que estoy escribiendo, pues si ustedes gustan pueden aprenderlo, no hay ningún cuidado, recuerden, LaTeX es más genial que Word. Entonces aquí ya miren, tengo ahí la expresión 2x menos pi medio y solo me falta multiplicarlo por t. Entonces inserto yo mi ecuación, miren, así se visualiza y eso es lo que voy a poder ver reflejado. Aquí ya está escrito en lenguaje LaTeX. Aquí pueden insertar su otra ecuación para poder hacer el desarrollo. Y así subsecuentemente, digamos en este caso, voy a regresarme aquí e insertar ecuaciones acá. Y voy a volver, pues entonces aquí podemos decir que y es igual a y1, que sería la primera onda, porque se van a superponer, más la segunda, que y2, que esto va a terminar a ser igual a 10 seno de 2x menos frac. Aquí ponemos entonces pi medios de t. Y esto lo suman pues con la otra función que aparece ahí, que no recuerdo cuál era, creo que era más pi, bueno, no recuerdo bien, vamos a ver si me permite mover esto. Bueno, creo que sí era 10, bueno, simplemente para poder ejemplificar, así ustedes pueden hacer el desarrollo tal y como lo voy haciendo aquí. Entonces, de esa forma ustedes pueden irlo trabajando como tal. Están ya la ecuación. Entonces ustedes pueden hacer el desarrollo, le dan salvar ecuación y listo. Esa es otra opción. Puedes redactarlo aquí y trabajar cálculos de este tipo mediante el editor de ecuaciones. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento con este tipo de metodología? ¿Dudas, jóvenes? ¿Consultas en base a lo que acabo de plantear? Bien. Continuando, pues nuevamente un pequeño prefacio teórico, simplemente para explicarles el cálculo de nodos y antinodos, y les dan esta función que aparece acá, de la misma forma que expliqué cómo responder aquí. De la misma forma ustedes pueden responder acá, ya sea mediante un documento, mediante una imagen, realizándolo mediante lenguaje LaTeX. Digamos, aquí yo tengo la respuesta a lo que me solicitan ahí. Entonces todo eso yo lo puedo hacer perfectamente de esta manera. En este caso, lo que me solicitan para este trabajo simplemente mediante esta imagen que nosotros tenemos aquí de una onda estacionaria en un tiempo t, determinar la amplitud de onda, longitud de onda, número de onda, los nodos y antinodos. Por eso le indica aquí cómo poderlos obtener. Ok, por medio de una inspección visual también lo pueden hacer. Bien, ahora tenemos el siguiente punto, que aquí les hablo acerca de los modos normales, la expresión, la ecuación 5, que vamos a linearizarla después para hacer la regresión lineal. Entonces tenemos lo siguiente. Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente. Tenemos aquí, demuestra que la velocidad de una onda en una cuerda se puede escribir de la tensión de la cuerda y la densidad lineal de masa, es decir, B. Entonces, lo que les va a tocar aquí para la parte 4 es hacer la deducción formal de esto que aparece aquí. Ustedes van a venir y van a hacer de todo el desarrollo formal para poder obtener la velocidad, bueno, obtener esta expresión que es la velocidad de una onda en una cuerda transversal y a su vez no se les olvide escribir esto. Entonces ustedes aquí en este cuadro de texto, ya sea si lo hacen a mano, lo hacen directamente en él para trabajar o insertan una imagen, entonces van a hacer la deducción y van a escribir cuáles son esas consideraciones. Entonces aquí como sugerencia, pues bien, mi sugerencia es la siguiente. Utilicen, jóvenes, pues los libros de texto que hay. Entonces yo les recomiendo ahí en su libro de Sir Szymanski, perdón, Sir Szymanski,
ustedes pueden encontrar lo que es la deducción formal como tal. Entonces, aquí, si ustedes van a su libro de texto, si no me equivoco, lo único que hacen los libros de texto como tal es que se comen algunos pasos intermedios, despejes, unas derivadas, cosas sencillas que ustedes pueden terminar, pero lo bueno es que el libro de texto como tal les brinda lo que son las recomendaciones, o sea, esta sugerencia les va diciendo, en este caso es esta aproximación, en este caso esta derivada es igual a cero por esto, y ustedes simplemente hacen los pasos intermedios y perfectamente lo pueden realizar. Entonces yo sugiero el Szymanski, está desarrollado ahí, también el Serway, lo tiene en su volumen 1, el desarrollo, también, nuevamente, el Giancoli por excelencia, lo vengo recomendando desde un principio, por el hecho de que es un libro bien educado y que lo lleva de la mano a uno en un curso de física. Entonces también pueden utilizar el Giancoli, que en el Giancoli se encuentra también el desarrollo de esa expresión, y por excelencia el mejor libro de física que ustedes están utilizando ahorita, que es el Resnick. En este caso, perdón, el Resnick, el que sugiero yo que utilicen es la quinta o sexta edición. En la cuarta no está el desarrollo tan, bueno, está bastante condensado, se salta varios pasos, entonces sugeriría la edición 5 o 6. Y jóvenes, por favor, evitar lo siguiente. Hay muchos alumnos que lo que hacen es que, digamos, si esta es la imagen, si esta es la parte del libro donde está el desarrollo, ellos vienen, pues muy tranquilamente hacen lo siguiente, simplemente insertan imagen del libro así tal y como está. Como tal, eso es una falta de respeto y da a demostrar que a ese grupo en general que no tienen compromiso como tal de laboratorio. Simplemente que alguien venga y haga esto, lo tome de un libro, digamos, aquí está el desarrollo, solo le tome una captura de pantalla como tal y lo pegue aquí, simplemente, entonces eso es como una falta como tal de respeto, pues se demuestra que no hay compromiso, que no quieren como tal trabajar, entonces eso se ve reflejado ahí. Bien. Eh, bueno, de esta forma aquí hacen el desarrollo en base a las sugerencias que yo le brindé. Entonces, siguiente página, ustedes pueden realizar de nuevo marco teórico simplemente para poderse asegurar eh, que queden sus respuestas guardadas como tal. Bien. Entonces, continuando acá, tenemos lo siguiente y tenemos lo que son las tablas de datos. Entonces, simplemente aquí, pues ustedes, si ya tienen, así como yo mi plantilla de regresión lineal, pues ustedes pueden incluir una captura perfectamente en su tabla de datos hecha en Excel o como tal pueden insertar un documento de Word o Excel con su tabla de datos aquí al cuadro de texto como tal. En este caso, recuerden, para cada set de datos, en este caso la tabla 1 que pide, son estos datos que aparecen aquí que están organizados en columnas, todos y cada uno de estos datos. Entonces, perfectamente, pues una captura de pantalla o insertan un documento como tal. De la misma forma, para la tabla número 2, que esta tabla número 2 que solicita, es esta que aparece aquí en la parte 2, como tal, y pegan como tal el documento aquí. O insertan, bueno, pegan la imagen o insertan un documento, que es lo que sugiero también aquí en las instrucciones. Entonces, simplemente le damos siguiente página y entramos de lleno a lo que aparece acá. Entonces, bien. Bueno, continuando aquí, pues esto es lo que les mencionaba. Si ustedes recuerden, ya hicieron su modelo de regresión lineal, pero es que lo dejé planteado aquí en el video, simplemente es lo siguiente. Entonces, tenemos lo siguiente. Bien, entonces acá, continuando entonces, jóvenes, si ustedes recuerdan, en aquella práctica anterior, los valores de Y, X y B eran completamente diferentes. Aquí lo único que ustedes pueden hacer a la regresión lineal anterior que tenía es redefinir quién es el valor de Y y redefinir quién es el valor de X y B. Perdón, entonces, jóvenes. Entonces aquí continuando, tenemos entonces lo siguiente, aquí tenemos los valores de Y, los valores de X y los valores de B. Aquí tenemos entonces quién sería el valor de Y, quién sería el valor de X y quién sería el valor de la pendiente como tal.
Pues bien, entonces aquí ustedes en su regresión lineal solo plantean el nuevo valor de x, el nuevo valor de y como tal, que sería x, bueno, igual al número de modos normales, y que sería igual a la frecuencia, hacen su desarrollo, tal como en la plantilla anterior, como pueden ver, x cuadrado, x por y, tenemos el valor de la pendiente, calculamos sigma de y, sigma de b, no cambia nada eso la fórmula. Donde cambiaría sería que ustedes pueden agregar una nueva columna o casilla, tal como yo realicé acá, digamos en este caso, para poder escribir la ecuación de mu. Porque para obtener mu, si ustedes recuerdan, bueno, de aquí, tal como lo expresan en la guía, bueno, aquí en este apartado, les muestra cómo ustedes, una vez obteniendo el valor, bueno, obtenido el valor de lo que es la pendiente, puedan obtener el valor central de mu. Y en este caso, una vez obtenido el valor de la incertidumbre que es mu, bueno, de la incertidumbre de aquí, miren, esta incertidumbre que aparece acá, que es la incertidumbre de la pendiente, ustedes pueden obtener la incertidumbre de la densidad de masa lineal. Aquí les aparece la ecuación que les pedí investigar en la práctica anterior, que esta expresión que está aquí, que ustedes pueden ver, es el coeficiente de correlación lineal, este valor que está acá, que ustedes les preguntaba cómo poder calcularlo. Entonces, bien, tenemos esto que está aquí, tenemos entonces lo que es mu, delta de mu y el valor es como tal. Entonces, bueno, simplemente ustedes pueden crear otra casilla acá, tal como yo generé, miren, ya utilizo el valor de la pendiente, utilizo los valores de L y masa para poder obtener el valor de la densidad de masa lineal y después utilizo cada uno de estos valores, sus incertidumbres, para poder obtener la incertidumbre de mu. Y recuerden, la incertidumbre para cuando ustedes hagan su presentación de resultados solo puede contener una sola cifra y el valor central como tal tiene que tener la misma cantidad de cifras después del punto decimal que la incertidumbre como tal. Entonces, bien, eso es lo que nosotros tenemos que presentar. Bien, entonces aquí a continuación, bueno, estas son las ecuaciones que van a emplear para la regresión lineal. Entonces aquí ustedes tienen su tabla de datos. Entonces para esta parte que aparece aquí, van a tener lo siguiente. Entonces ustedes van a insertar lo que es esta tabla que está aquí. De respuesta. Simplemente una tabla para presentación de resultados, pero además de eso, yo lo que espero ver aquí, y escuchen el momento que lo estoy diciendo, esto vale 12 puntos. Si ustedes vienen y solo me presentan los resultados, que yo aquí solo miren cuál es el valor de B, delta B, el valor del coeficiente mu y delta mu, yo, si ustedes solo insertan eso, yo le voy a poner un punto de 2. Simplemente eso voy a evaluar. Yo lo que espero ver aquí es todo el procedimiento con el cual ustedes realizaron esos cálculos. De eso no será así, yo lo voy a tomar como plagio, que lo tomaron a otro compañero, a pesar de que esto ustedes lo hayan hecho. Entonces, si ustedes lo realizan a mano, ustedes me van a insertar el documento justificándome eso. Ustedes van a escanear cómo hicieron los cálculos y yo voy a poder ahí ver reflejado, porque hay muchos, por decir así, alumnos, no lo estoy mencionando a ustedes, que vienen y pues en sus cálculos hechos a mano, digamos, la pendiente como tal les dio el valor de 5.49, pero cuando me hacen esta presentación que está aquí, me ponen 3.24, entonces empiezan a haber inconcordancias, se dan ese tipo de cuestiones. Entonces, yo lo que quiero verificar aquí, que no exista un plagio como tal, sean, bueno, lo más responsables o diplomáticos posibles al momento de hacer esto como tal. Entonces, insertar obligatoriamente la justificación de sus cálculos. Eso es lo que yo estoy solicitando acá. Entonces, vienen ustedes, insertan su plantilla de Excel mediante esta opción, insertan su documento escaneado. Hay otras personas que lo que hacen es que toman captura e insertan una captura de sus cálculos como tal, pero lo que yo prefiero es su plantilla, si trabajaron aquí, o un documento escaneado donde pueda ver que realizaron sus cálculos. Eso para este apartado. Bien, después tenemos la presentación de resultados, pues simplemente escribir esa expresión. Ustedes podrían venir a hacerlo directamente acá, pues mu igual a más o menos bueno, creo que por aquí está el signo más o menos, es que me cuesta ver, ya a esta edad es difícil ver bien las letras pequeñas,
Vamos a ver, creo que por aquí está más o menos. Aquí está. Más o menos, entonces ustedes pueden poner el valor central. No se les olvide colocar las unidades, así, ¿verdad? Las unidades, entonces aquí iría el valor central y aquí iría la incertidumbre. Después, lo que le solicita acá, ya pueden ver que a mí directamente ya lo tengo hecho, mi gráfico de regresión lineal, entonces ustedes insertan su gráfico de regresión lineal. Por favor, que se pueda apreciar así aquellos gráficos de regresión lineal, voy a poner un ejemplo acá, en el cual el gráfico que les arrojó el programa solo sea un pedacito así, y ustedes no se tomaron la modestia en ajustar lo que era el eje X para poder visualizarlo, o el eje Y poderlo reajustar para que se pudiese apreciar mejor. Entonces, ese tipo de gráficos que se vean así, que tengan esta forma así de pequeña, yo estos gráficos no los evalúo, los tomo como inválidos. Está bien el gráfico, pero no siguen este tipo de estigma, o no le colocan un título al gráfico, que es obligatorio, colocarle título a los ejes también para saber qué graficaron en el eje X y Y. Entonces, todo eso es completamente importante que ustedes lo colocan al momento de poder insertar aquí su gráfico. De igual forma, pueden insertarlo mediante un documento. Tenemos después la parte de medición directa, bueno, el cálculo directo, pues ahí ustedes deciden cómo desean hacerlo, dadas las diferentes formas que les enseñé para poder juntar su respuesta. Y bueno, entonces, lo más sencillo es insertar una imagen. Vamos a la siguiente página, eso fue todos los cálculos. No sé si tienen alguna duda con respecto a los cálculos, jóvenes. ¿Alguna duda o consulta con respecto a los cálculos? ¿Dudas, jóvenes? ¿Consultas? Bien, entonces eh, tenemos lo siguiente. Bueno, en análisis de resultado tenemos entonces cálculo de la incertidumbre de precisión. En este caso, la incertidumbre de precisión va a ser igual a la incertidumbre entre el valor central por 100. Entonces, lo que solicito aquí para esta parte es que ustedes, bueno, lo que solicita acá es que calculen la incertidumbre de precisión tanto para el método de cálculo directo como el método de regresión lineal. Miren, aquí yo en mi plantilla lo tengo para el método de la parte 1, que es regresión lineal, y lo tengo hecho para mi método de medición directa y ya expresado en porcentaje. Aquí, como pueden ver en Excel, lo tengo ya de un solo la opción en porcentaje. Entonces, bien, insertan ahí su resultado, comentan qué medición fue más precisa y explican a qué se debe esto en base al video que ustedes pudieron observar y a la comprensión que ustedes tuvieron con el fenómeno realizado. Entonces, bien, eso es lo que ustedes pueden exponer ahí. Bien, entonces continuando, la siguiente pregunta: ¿tiene un comportamiento lineal los datos en cada actividad? Justifique según el índice de correlación. Por eso en tratamiento de datos les brinda esta ecuación que de R igual a esto que aparece aquí, para que ustedes puedan responder a la pregunta como tal, la pregunta que aparece aquí. Entonces, mediante ese índice ese coeficiente de correlación lineal es que ustedes van a poder responder ahí. Recuerden bien que entre más cercano sea el valor a 1, lo que me indica el coeficiente de correlación lineal, es que entre más cercano sea el valor de 1, mejor se acomodó el modelo de ajuste lineal a mis datos experimentales. Bien, por último, elaboren un gráfico de discrepancia en el cual ustedes expongan los dos valores de mu, y el valor tanto de medición directa y el valor de regresión lineal. Y lo que ustedes van a comparar es que si existe o no, ustedes van a expresar una vez que hayan hecho el gráfico de discrepancia, si la discrepancia es o no significativa y justifiquen ahí por qué motivo. Y para cerrar, pues tenemos cuestionarios, 5 preguntas. Explique por qué se dice que las ondas que viajan por esta cuerda son transversales. Ya lo comentamos, lo dialogamos, lo expusimos, lo podemos ver en la presentación. Y espero que ustedes se tomen la modestia de si yo subo esta presentación, de no venir y pegar textualmente lo que yo coloqué acá, sino que ustedes van a venir, van a buscar en su libro de texto y van a expresar por este y este motivo, porque yo sé que es la forma, bueno, más adecuada de trabajar. Después, pregunta 2, ¿por qué los nodos no vibran? Por eso le hice la pregunta cuando iba con la presentación. Los nodos no vibran porque, pero una respuesta formal ahí, no lo que yo expliqué así de una manera informal. Pregunta 16, actuando con su mano en el extremo vertical de la cuerda, ¿cómo podría cambiar el modo normal
es decir, aumentar o disminuir en este caso, ¿cómo podría cambiar el modo normal? Es decir, aumentar o disminuir el número de bucles. Pues hay un poco de razonamiento en base a lo que ustedes podrían lograr. La respuesta ahí, pues, se podría mediante, ustedes colocan la respuesta. Si se pudiese mantener una frecuencia constante en la experiencia de laboratorio, ¿qué pasaría con el número de bucles al aumentar el valor de la masa colgante? O sea, va relacionado con la tensión, y al disminuir. ¿Cómo se llama este tipo de relación? Entonces ahí ustedes responden a estos dos interrogantes. Recuerden, son dos interrogantes, se van a tener una respuesta 1 y van a tener una respuesta 2. Y por último, tenemos cómo es la relación entre la frecuencia y el número de modos normales o bucles. Creo que ya está más que evidente cuál es la relación que existe. Entonces, 5 preguntas de cuestionario. De igual forma pueden responderlo mediante un documento de Word. Y por último, para cerrar, conclusiones. Entonces, para las conclusiones, al momento de redactar sus conclusiones, evitar expresar conclusiones que no se apoyen en los resultados obtenidos en los cálculos experimentales, recordar apoyarse en los objetivos propuestos por ustedes si lograron cumplir con cada uno de ellos, y fundamentarlo mediante las herramientas de discusión, de análisis e interpretación de resultados, sea gráficos de discrepancia, incertidumbres de precisión, incertidumbres de exactitud, todo eso que ustedes realizan en el análisis, igual que el coeficiente de correlación lineal, entran ahí como ese tipo de herramientas que sirven para que ustedes puedan complementar las conclusiones que van a exponer. Y sobre todo evitar conclusiones del siguiente tipo: si se comprendió el fenómeno expuesto, se logró realizar el cálculo esperado, si se cumplieron los objetivos propuestos, los cuales resultan ser toscos, simples, burdos y sin fundamentos, en base a lo que se esperaría de su comprensión en el fenómeno físico abordado. Entonces, eso es todo. Bueno, la fecha creo que lo tengo de esa manera, que la fecha de este reporte queda para el 31 de octubre. Entonces, bueno, estas conclusiones no es que estén malas. Ustedes pueden exponer, ¿verdad?, con respecto a hablar acerca del resultado obtenido, ¿verdad?, acerca del cálculo de la densidad de masa lineal, pero no solo colocar si se logró calcular el valor de la densidad de masa lineal, sino mediante dos métodos, como se expuso en el laboratorio, se obtuvieron los diferentes resultados, de los cuales yo puedo justificar lo siguiente. En este caso, ustedes pueden exponer o pueden decir en las conclusiones qué método resultó más satisfactorio para poder lograrlo, esto en base a sus resultados obtenidos. Por eso complementen con lo que ustedes obtengan en análisis de resultados. Recuerden que al final la conclusión es lo que ustedes obtienen de laboratorio, lo que ustedes obtuvieron de sus resultados, etcétera, etcétera. Entonces, se cumplieron los objetivos propuestos, pues también pueden hablar de aspectos cualitativos. En las conclusiones también es válido, pues tiene que ver acerca del fenómeno físico, del comportamiento que tuvo. Ustedes pueden hablar acerca de él en las conclusiones. Entonces, hay unas pequeñas sugerencias. Por favor, evitar este tipo de conclusiones si no quieren tener un 0 ahí en sus conclusiones. Entonces, bien, como tal, entonces, una vez que ustedes como equipo, que yo sé que ustedes realizan eso, ustedes se reúnen mediante Zoom, antes de hacer la entrega del reporte. Yo sé que ustedes lo realizan con tiempo. Si desde hoy está habilitada esta actividad, yo sé que desde hoy en la noche ustedes empiezan a trabajar, o al menos se reúnen para repartirse: compañero, le toca esto y esto. Entonces, una vez que ustedes ya como equipos, por eso se agrupan así, pues, leyeron cada una de las partes, vieron que las respuestas estuvieran buenas, siempre manteniendo el respeto, porque uno es humano, no está exento de cometer errores. Entonces puede que sea algún error ahí con la respuesta en marco teórico. Entonces yo sé que ustedes se toman el tiempo, leen las respuestas. El compañero que está subiendo todo comparte pantalla en su sesión de Zoom o Teams, Jitsi, Discord o lo que ustedes utilicen para comunicarse. Entonces, ustedes discuten. Una vez que ustedes ya se aseguraron que todo lo expuesto aquí es acorde, está bien, ustedes le dan a la opción de enviar todo y terminar. Entonces, ahí, cuando ya le dan enviar todo y terminar, ya con eso, entonces esa es la respuesta que yo voy a revisar en el campus y es la respuesta que yo voy a evaluar como tal. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes, con lo expuesto? ¿Alguna consulta antes de dar por finalizada esta sesión de laboratorio? ¿Dudas? ¿Consultas?